Hoy es 7/10/2012. ¿Mm? Estamos cumpliendo en este mes 3 años, ya, desde que empezamos con una misión, ya, ¿no? Acá. Vamos a orar y empezamos. Amado Padre, le pedimos que podamos entender lo que vamos a ver en el día de hoy, o sea, esta tarde, pues ya empezamos por el segundo culto, y que podamos entender, ¿no?, que cómo su soberanía es expresada, o sea, en su misericordia de salvar a alguno, ¿no? Y que podamos entender y ser agradecidos. Y que me dé entendimiento para poder explicar de su palabra, ¿m? Que no ponga ni quite de lo que está escrito. Por eso necesito su Santo Espíritu para que me dé entendimiento, para poder hablar. Y le pido que abra las mentes de aquellos que van a escuchar y que Satanás no le intente cegar el entendimiento, para que pueda resplandecer la luz del Evangelio en ellos. Gracias. Ahora vamos a escuchar unos himnos. Decimos que se escucha así los himnos porque sí, porque están, como ponemos en uno de hermanos que están grabados, salen así medio como que si estuviera apagado, ¿no? 197. ¿Y 97. 197. Dice, nos vemos en el río. Veremos en el río, cuyas aguas argentinas nacen puras cristalinas bajo el trono del Señor. Hoy nos congregaremos del río a la ribera de la vida eterna que nace del trono de Dios. Si Dios está presente, el 198. Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con él quiera andar, su mirada alegre, otros le renueven. ¿Esos dos no? Bueno, yo creo que a veces cuando nosotros miramos la tele y un juez hace algo como de dejar libre a ciertas personas, ¿no? ¿Y qué es lo que a veces me parece que no, que ellos hicieron cosas que me serían un castigo, ¿no? ¿Y qué decimos a veces? Que es un injusto por hacer esas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que haga ciertas cosas así, ¿no? Cuando estamos estudiando la epístola de los romanos ahora, vamos a ver que ciertas personas que no entienden la soberanía de Dios, para esto es uno de los atributos de Dios. Ya lo vimos cuando recién empezamos esta iglesia, consideramos los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque era la forma de conocerlos. Nosotros, yo donde salí, por lo menos en la iglesia donde estuve, y vos estuviste en la iglesia esas pentecostales, que eran de carismáticas. Creo que no sé si están todos desviados de pentecostales, pero por lo menos la que salí yo, sí, o sea, que eran los carismáticos, ¿no? Le da mucho
énfasis al amor de Dios, un atributo, pero no le daban a la soberanía de Dios, o sea, y si le daban así nomás, yo me acuerdo que ayer venía caminando y hablaba mucho de que si vos cruzabas, no sé, en la calle o en el semáforo, perdías vos la, ¿cómo era? Autoridad y cosas así, como que vos eras, cuando te vas perdiendo como que me parece un videojuego. Y cosas así, pero no hablaban de lo que era de la soberanía, y si le hablan de la soberanía de Dios, lo distorsionan, ¿no? Y pues muchos no entienden por eso, porque muchos pastores incluso no se atreven o quieren hablar, ¿no?, de Dios es soberano, ¿no? Pero estamos considerando eso. Así que quiero explicar algo antes de seguir con Romanos 9:14, ¿no?, que está hablando de la justicia de Dios acá, o sea, la soberanía de Dios, ¿no? Y ellos van a cuestionar la justicia de Dios ahora. Vamos a ver que la soberanía de Dios es expresada en su misericordia de salvar a algunas personas. Quiero aclarar esto antes. Algunos amados hermanos bautistas o otros hermanos de otras denominaciones, arminianos, o sea, y dispensacionalistas, dicen, o sea, que esto es lo que voy a exponer yo ahora, que esta misericordia de la que estoy hablando yo ahora, lo que hablamos algunos bautistas reformados, esta misericordia dice que no se trata de escoger personas, ya lo estamos hablando hace rato, y por eso lo vuelvo a decir cada rato, estamos hablando de la salvación, de la justificación. Ellos dicen que esta misericordia no se trata de la salvación, ellos dicen que se trata de su misericordia de escogerlo a ellos como nación. Acordate que cuando empecé Romanos 9 y hasta el 11 te dije que va a ser un poquito complicado. Sí. ¿Por qué? Porque ellos querían que solamente está hablando de la nación de Israel como nación y está hablando solamente como Pablo se desvió para hablar de ellos. Pablo sigue hablando de lo mismo. Se habla de la justificación y está hablando de ellos, o sea, pero que necesitan ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Sí. Tanto judío como gentil, y ya venimos hablando con Romanos 2, que todos están encerrados bajo pecado y por lo cual están bajo la ira de Dios y necesitan la justicia que es en Cristo, Romanos 1:17 y Romanos 3:24 en adelante, ¿no? Sí, sí. Así que, pero ellos dicen no, que esta misericordia es que Dios tuvo misericordia de ellos para escogerlos como nación. A lo cual nosotros respondemos que no, que Dios no está hablando de nación, o sea que Dios tuvo misericordia para elegirlo como nación, sino como salvación. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Ellos dicen, bueno, Dios tuvo misericordia y los eligió a ellos como el pueblo más chico, o sea, de Deuteronomio 7:7 me parece, ¿no? Que no escogí porque eran más grandes, sino más chicos. Sí. Dice ellos como nación. Pero no, se trata de la salvación, no de nación. Ese es el tema. Por eso es importante entender, y texto por texto, que me tomo a veces el culto un texto o dos para ir bien. El problema de muchos pastores incluso es que exponen así rápidamente y hacen 1, 2, 3 textos, 4 y hacen todo, de poner el Romanos 9 en 1 hora. Sí. Ya está. Y si hay que predicar toda la Biblia, sí, pero toma tiempo. Martin Lloyd Jones, me acuerdo si tomó de como 18 años, me parece que hacen exponer y me acuerdo si John Piper como 8, no me acuerdo un par de años. Lleva tiempo exponer esto. No es, o sea, que lo podemos hacer así, pero eso es lo que sucede. Y es grave que muchos pastores, incluso de la animación bautista, prediquen esto, porque trae mucho, el especialismo trae mucho problema. Le promete a muchas personas de que después de que ellos dicen de la gran tribulación va a haber ciertas personas que se queden, incluso van a poder ser salvos entre los judíos. Mentira. Cuando Cristo venga para juicio, Mateo 25, para condenación en una, para salvación a otro, no hay. Y ellos prometen, incluso en esa diciendo, prometen una falsa esperanza. A veces muchos dicen, y muchos no se preocupan porque si no van a pasar por la gran tribulación. Y es así. Sí que vamos a pasar. Si no, el libro que estoy esperando yo, igual es de John Fox, de Libro de los Mártires. ¿Qué le podía decir yo a eso? Yo me va a terminar, no va a pasar por la gran tribulación. Ni el tratado lo están haciendo de todo, algunos lo están poniendo con los palos así, quemando los fuegos. ¿Qué le podría yo decir? Mirá, ¿cómo era John Owen? Y a otros más, mirá, hermanito, antes que te quemen, no vas a pasar por la gran tribulación. A Pedro cabeza abajo, a Pedro antes que su cabeza rode por el suelo. Trae mucho problema esto de hacer una distinción, pero bueno, lo malo es que ellos dicen que se le está hablando a la nación
y nosotros decimos que no es la nación, sino que se trata el tema de la salvación. ¿Se ha entendido? Sí. Entonces, Romanos 9:14 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? Y él dice, de ninguna manera. Sí. Muchas personas quieren justicia, y levantan carteles y pidiendo justicia. Está bien en este mundo, acá. Lo malo es que cuando le pedís justicia a Dios. Si le pedís justicia a Dios y Dios quiere darte justicia, Dios te dice, ¿querés justicia? Y él hace esto, baja su martillo, hay solamente algo para ti. Se llama infierno. Esa es la justicia. Porque Dios va a hacer lo justo. Y lo justo es que te vayas vos y yo al infierno. Así de clarito. Dios, si nos tiene que hacer justicia, sería eso. Pero en Cristo Jesús, que es nuestra justicia, que Él ha provisto para nosotros, tenemos redención de nuestros pecados y salvación, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme en la carne, que fue añadido creo del versículo 4, según que Biblia tengas. Pero bueno, ¿qué sucede? Pero ella dice, ¡ay, es injusto, es injusto! Ellos empiezan a pedir que Dios, para empezar, acá lo que vamos a ver es que las personas, Pablo se adelanta. No sé si está medio difícil el tema, pero porque si no, por ahí la mente se va para otro lado. Ellos levantan dos objeciones hacia Dios. La primera está en el versículo 14, diciendo, Dios es injusto. Dios no puede hacer eso. La segunda objeción que ellos van a levantar, que la vamos a ver dentro de un par de domingos, el domingo que viene, que es en el 19, que dice así, así que me dirás, ¿por qué pues es inculpa? ¿Por qué quién ha resistido su voluntad? Bueno, ¿por qué me culpa a mí? Si yo estoy destinado a morir en pecado, no puedo hacer nada, y Él no me elige a mí, yo no tengo culpa que no me elija. Si Dios no me elige, si depende de su soberanía y que Dios ponga el querer y hacer en mí, yo no soy culpable. Yo soy destinado a hacer eso. Pobrecito de mí. Parece lógico, ¿no? Claro, porque estamos pensando con nuestro pensamiento. Yo me acuerdo una vez me puse a pensar y digo, pero cuando yo pensaba a ciertas personas, o cuando veo a ciertas personas que pecan y me hacen cosas, me pongo a pensar y no los culpo, sino bajo la mirada y digo, pobre, porque están destinados a hacer eso. O sea, cuando alguien te ataca, o el pecado del otro te ataca, ¿qué pasa? Es una respuesta, o sea, del pecado hacia cuando uno quiere hacer la justicia de Dios. Pero si vos lo mirás así, pero si vos lo mirás y vos decís, lo ves al pecado, uno lo podés ver y bajar la cabeza y decir, pobre, está preso del pecado. O sea, por eso obra así. Entonces no se puede hacer nada. Yo lo único que puedo hacer no es atacarla, sino es orar por esa persona nada más, porque veo que esa persona está presa de ese pecado. Entonces, pareciera lógico. ¿Pero por qué? Porque pensamos con una mente que humana. Y no podemos pensar de acuerdo a nuestra mente humana o lo que nosotros pensamos queremos que es así. Para eso debemos ir a la escritura y ver qué es lo que dice las escrituras. Esto además le lanzo a todos esos libros pseudo cristianos que salen hoy, ¿no? Y lamentablemente muchos hermanos también le hacen caso. Yo sé que se deben sujetar a los pastores, pero tienen su responsabilidad, como los de Berea, Hechos 17:11, de estudiar la escritura. No olvidemos que muchas doctrinas, incluso de acá, fueron traídas de vamos a decir, no sé si está bien la palabra, ¿cómo se diría? ¿Yankee? Estadounidense, han sido introducidas acá, en Argentina. Y debemos estudiar las escrituras, qué es lo que trajeron, de dónde vienen, qué es indagar, qué se predicaba hace 200, 300 años, 4, esto es nuevo del dispensacionalismo, no tiene mucho tiempo. Tendrá 200 años, más no tiene, menos. Darwin fue uno de los pioneros que han metido, después bueno, se han sido creciendo un poco más, pero yo para no ir poniendo un poco más de lo que dice, o sea, ¿te acordás? Yo no lo dije desde el púlpito, pero que una chiquita había soñado que Dios, que habían 2 venidas de Cristo, y ellos después de escuchar otras cosas la fueron trayendo, y muchos no indagan eso, no buscan a ver qué pasa. Pero bueno, no lo quise poner porque no habían pruebas sólidas para eso. Pero sí es mi deber predicar lo que dice las escrituras. Eso sí, no me puedo callar y debo predicar todo el consejo de Dios. Y las escrituras dice que Dios es soberano de salvar a algunos y dejarlos a algunos en su condición
pecaminosa. Entonces Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Qué diremos entonces? Ya lo vimos varias veces donde Pablo siempre dice casi lo mismo. En Romanos 3.5, 4.1. Yo le he nombrado 2 textos nada más porque ya lo nombramos un montón de veces. Romanos 3.5 dice así. Y si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será justo o injusto que inflige la ira? Hablo como hombre. Bueno, y en el 4.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro antepasado, según la carne? Bueno, lo mismo, es algo típico. Esto es bueno, aquellos que estudian las cartas paulinas, para saber, porque es la forma de hablar de aquel que escribe. Por eso cuando dicen, muchos dicen, no era creemos que esta carta no era paulina, porque tenía una forma de hablar. Cuando ellos digan, a ver, no es Daniel. ¿Por qué? Porque tenía una forma de predicar, una forma de escribir. Creemos que, bueno, pero esto era típico en Pablo. ¿Qué diremos? ¿Qué cosas así, no? Como, entonces sabemos que Pablo era una forma de expresarse. ¿Qué diremos? Dice, ¿acaso hay injusticia? Eso es adikia. En el griego, o sea, injusticia injusticia sería como decirle a Dios que no es recto. Qué grave que es. O sea, que Dios no es recto, o sea que tiene maldad, que tiene iniquidad. Dios es como dice, ¿qué diremos? ¿Dios tiene maldad? Dios es injusto, Dios no hace lo recto. Esa es la acusación que se levanta contra Dios, la persona que no cree en esta doctrina. Por eso es grave cuando muchos dicen, uy, y quizás uno esté muy familiarizado con esto, pero vos tenés muchos allegados, incluso yo conocidos, y que no creen en esto. Y están, o sea, son cristianos, o sea, están dentro o sea, profesan ser cristianos, pero no creen en esta doctrina, dicen que no. ¿No? Entonces, ¿qué es? O sea, dicen que Dios no, como que al negar esta soberanía de Dios, ¿qué pasa? Ellos, por supuesto, no te van a decir que Dios es injusto, pero si vos estás negando la soberanía de Dios, ¿qué estás diciendo? Que Dios es injusto, por más que no lo estés diciendo. Dice, no, yo no lo dije, pero vos creés en que Dios ha elegido. No, no creo. Entonces, como Pablo está diciendo, ¿qué diremos? Entonces, ¿te pusiste a pensar? No lo dije. Claro, no lo dijiste, pero al no creer, ¿qué pasa? Estás diciéndolo, o sea, en sentido, porque no estás aprobando que Dios haga esto. Quizás no lo han pensado, no lo han visto, o quizás nadie se lo presentó como yo de esta forma y se lo planteó así. Quizás no lo dicen, pero al no consentirlo, sí, están diciendo que Dios no es justo. Quizás nunca se lo plantearon, o capaz que nadie se lo trajo a la mente así, pero es así. Pero Dios, como dice, no me acuerdo si Deuteronomio, me parece que Deuteronomio 29, ¿no? Que dice que Dios, hay ciertas cosas que se guardan. No sabemos todas las cosas, ¿no? Hay Dios cosas que Dios nos ha revelado y otras se las ha guardado para Él. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas permanecen a Yahvé, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que Dios le ha placido revelarnos y otras de Dios no. Dios es soberano y Dios hace lo que quiere. Dios quiere elegir, no podemos decir es que no. ¿Qué podemos decir? Yo me entristezco por mi madre. No puedo decir, con mi soledad me pongo a mirar, ¿por qué le salvaste a mi madre? O sea, no es que le diga así. Yo digo, a veces me estoy solo y digo, porque yo no vi morir a mi madre. Me llamaron cuando murió mi madre y tuve que ir y ya había muerto, no con una foto de un Cristo que ella creía, en Cristo de la que yo estaba antes de ser pentecostal, me llama católico era, yo tenía todas esas cosas. Siempre crecí escuchando la palabra de Dios, pero distorsionada en la iglesia católica, todas esas cosas así, después los pentecostales, no testigos, pero siempre escuchando la palabra, pero no el verdadero Cristo, la verdadera salvación, que es por gracia, por medio de Él, ¿no? Es su misericordia, que nos provee en Cristo. Pero, ¿y qué puedo decir yo? ¿Dios es injusto? ¿De haberme salvado a mí y no haber salvado a mi madre? ¿Acaso puedo decir, o podés decir vos, ¿por qué no dejaste un poco tiempo más cuando yo me casara y quizá mi marido le predicaba a mi abuelo? Dios es injusto. Y no podemos decir eso. ¿Qué podemos decir? No, ¿qué podés hacer ahora entonces por los familiares que tenés vivos? Eso podemos, ¿no? Entonces no podemos estar diciendo eso de Dios. Pero hay gente que sí, ¿no? Se atreve a decir esto.
y no podemos andar más en estas cosas, pues es un misterio que Dios algún día nos va a revelar, porque Él quiso hacerlo así, ¿no? En Romanos 3:5, ya lo leí yo, pero lo voy a leer de nuevo. O sea, dice así, Romanos 3:5 dice así: y si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que inflige la ira? Habló como hombre. Vemos que no. Que no se puede hacer eso. No podemos decir eso de Dios. ¿Dónde estaba? Sí, vamos a ver Romanos 2:5, dice así. No sé si lo podés buscar vos, Romanos 2:5. Sí. Romanos 2:5. ¿Dónde dice pero tu dureza? Sí, sí. Romanos 2:5. Sí. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está. Fíjate que le está hablando el judío, ¿eh? Entonces, tanto para judío como para griego, para ambos es, ¿no? En Deuteronomio 32:4 Deuteronomio 32 versículo 4 dice así, fíjate digo yo, no, pero o sea, sería escuchar. 32:4 dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. ¿Qué dice este cántico de Moisés? Ellos dicen que Dios es injusto. Fíjate que decía Moisés en su cántico, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Entonces Pablo está diciendo, fíjate que ellos dicen, ¿qué diremos? ¿Que Dios no es recto? Si injusto quiere decir que no es recto. La palabra dice que Él es recto en todos sus caminos, no en algunos, sino en todos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. En el 5 dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Quién es? Nosotros. Nosotros no hay ningún siquiera un justo. Nosotros somos en sí lo que no somos rectos. Nosotros debemos pedir caminar que no camine. Pero el hombre hay gente que le desanima a decir que Dios es injusto en esto, ¿no? En segunda de Crónicas 19:7, no me acuerdo si dice algo como que Dios no acepta el cohecho, o algo así. Vamos a ver mejor. Segunda de Crónicas 19:7. Dice así: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mira lo que hacéis, porque con Yahvé, Jehová nuestro Dios, no hay injusticia, ¿ves? No hay injusticia, ni asesión de personas, ni admisión de cohecho. Admisión de cohecho es como hacer así. Es como que te van a un dinerillo por abajo y vos decís así. No vi nada así. Es como que Dios dijera, Dios acepta una monedilla, por decir, no tomar el nombre de Dios en mano y ya, bueno, entra por la puerta de atrás que nadie vea, por la puerta principal del reino no, pero convoca una excepción de personas. Vamos a ver en otro texto que ni siquiera Dios decisiona entre el rico ni el pobre. Para Dios están todos igual, están muertos en delito y pecado. Dios los mira igual, están todos así, todos leprosos están. No es que Dios dice, ay, es injusto. En Job, fíjate lo que dice Job 34. Creo que el más acertado para hablar esto sería nuestro hermano Job, ¿no? En esto de las cosas que le estaban pasando, ¿no? A Job, no por nuestro amado hermano. Fíjate, imagínate que todas esas cosas te pasen, vos estás así, tus hijos, él se levanta y de pronto, pum, y se te murió otro, se te murió el otro, se te murió el otro. Encima, una lepra, y no para esto se te levanta en contra de tu mujer
encima que estás todo con todas esas cosas, todo el dolor, se te levanta de tu mujer y decir maldice a Dios, o habla en contra de Dios. Y no solo esto, sino que el enemigo te mande 3 pesados amigos, pseudos amigos, para molestarte mientras vos te rajás con el tizón toda esa enfermedad que decía que supuestamente tenía así como la enfermedad del elefante, ¿no? Imagínate. Y fíjate en toda esa situación, imagínatelo, él rascándose con toda la pudredumbre, así, todo que se ha muerto, y él todavía seguía manteniéndose, el pobre Job, ¿no? Bueno, después como que empieza un poquito a caer, ¿no? O sea, de tantas cosas que ella empieza a flaquear ya, de tantas cosas que él tiene. Pero ¿qué dice la escritura de nuestro hermano Job? En Job 34, 10 y 12, dice así. Sí, 10 y 12. Por tanto, varones de inteligencia, oíme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Y en el 18 y 19 se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos, cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. El último texto que voy a leer es en Apocalipsis 16, versículo 7. Apocalipsis 16, 7. 16, 7 dice así. También oía otro que desde el altar decía ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Un Dios justo, un Dios recto. Pero el hombre se atreve a decir que, o querer decir, si no lo ha dicho, por lo menos a no aceptar esta doctrina, de que Dios elija a unos o a otros, de una forma o no, el que calla, otorga. Está diciendo a Dios, nada, ¿no? Y esto es lamentable porque hay iglesias, hermanos de sana doctrina, y pastores, y vamos a decir hermanas y hermanos, por no indagar las escrituras y creerles a los pastores de que dicen así, y quizás no lo predican. Por eso yo de esta iglesia, por más chica que sea, siempre he dicho, yo creo esto, y no solo eso, sino que la historia de la iglesia, si estudia usted o vos estudiás la historia de la iglesia como estaba estudiando yo, vamos a ver que yo y un gran camino que han dejado otros predicadores reformados, han predicado lo mismo. Una historia. Esto es nuevo lo que se está predicando ahora. Y niega muchas cosas. En esta iglesia que están ahora no es que así siempre fue. Lamentablemente se ha dejado de predicar de estas doctrinas. Pero es así. La palabra de Dios debe ser predicada como es, ¿no? Entonces, al negar esto, al negar esta soberanía de Dios, que Dios escoge a alguno y deja a otro en su condición, le están diciendo que Dios es injusto, de una forma o de otra, ¿no? Incluso a no hablarlo, ¿no? En el 15 dice así. Ciertamente, Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Bueno, Pablo sigue entonces hablando. ¿Y qué nombra? Acuérdense que Pablo nombraba el Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque tenía que el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, acá vemos que la pregunta no es por qué Dios escogió a ciertas personas. O sea, se escogió a Isaac y dejó a Ismael, o por qué escogió a Jacob y dejó a Esaú. Entonces debemos preguntarnos por eso, ¿no? Esto está en Éxodo 33, 19. Éxodo 33, 19 dice así. Acuérdate que Pablo haría así, manejaría así esto, ¿no? Creo que hasta le dirían como yo, a mí me decían loco Biblia, ¿no? Bueno, así, a Pablo le dijeron algo así como a mí. ¿Qué le dijeron? También le va predicando, ¿no? A uno de esos que le dice, Pablo casi me convence, le dice, ¿no? Por poco me convence, las muchas escrituras te han vuelto, te han vuelto medio loco, así. Le dijeron algo así, ¿no? ¿Viste que le dijeron así como a mí le dijeron loco Biblia?
Pero es así, ¿por qué? Porque vos le querés mostrar con las escrituras y le sale así el humo de la cabeza. ¿Por qué? Porque no le gusta. Y como no pueden, no tienen ningún texto para avalar, no tienen solo escritura ellos para ir, para mostrarte, se ponen nerviosos y quieren atacarte. Es una fantasía, es una fábula, pero no tienen texto. Nosotros texto por texto le mostramos. Si está escrito, vamos a hablar y podemos llegar a debatir y ver a ver qué, sentarnos. Pero no, si no hay escritura, no, ¿para qué? Éxodo 33:19 dice así. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahvé delante de ti. Tendré misericordia de que tendré misericordia. Seré clemente para con el que seré clemente. No depende ni del que corre, ni del que se esfuerza, ni de nada, sino es de Dios, ¿no? Todo. En el 34:6-7. Y pasando Yahvé por delante de él, proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte. Si querés leerlo, Jehová, Jehová también. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no habla de ninguna maldición generacional, eso que se predica, ¿no? Bueno, tener todo esto en Miqueas 7:18. Si lo encuentro lo voy a leer, porque Miqueas es medio difícil encontrarlo, ¿no? Lo tenía que buscarlo antes, pero a ver si yo puedo. Oseas, por acá debe estar. Miqueas, dije, 7:18. Dice así, sé que era un texto muy bueno, por eso lo agregué. Dice así, que Dios, no se leería así, creo que se lee así. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y entonces dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Pecado remanente. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en ¿qué? En misericordia. Entonces Él tiene misericordia del que tiene misericordia. Ya hablaba del remanente, no quiero tocar un poco más de eso. Que no dice de todo, dice el remanente. Hay ciertas personas escogidas. Pero no quiero darle más, o sea, no es leña, pero sería hablar sobre lo que estamos hablando, ¿no? Que hay un remanente escogido. Entonces de ellos, no es de todos, sino de un remanente. Pero no voy a tocar sobre eso. Entonces estamos haciendo esta pregunta, ¿no? No es porque ha rechazado, ¿no?, a Ismael e Esaú, y porque escogió a Isaac y a Jacob. Y la elección, o sea, de Dios, o sea, esta elección de Dios de escoger a la persona, tiene una relación muy estrecha, o sea, muy estrecha con la misericordia de Dios. Es así algo. O sea, la elección que Él tiene está en su misericordia. Vamos a decir, cuando te escoge a ti, no es porque ve algo bueno, así, sino que esa elección está basada porque Él ve tu condición y ve que por sí misma vos podés decir, sí, tomo mi decisión de fe, levanto mi mano, y te vas a quedar ahí, porque eso no te va a salvar. Si Dios no tiene misericordia de ti, no te va a salvar eso. Entonces la elección de Dios está muy relacionada estrechamente con la misericordia que Él tiene para ti. Si Dios no tiene misericordia de ti, has perdido. Por eso es que es muy necesario, y siempre le doy énfasis a esto, de que es necesario que veamos nuestra condición pecaminosa. Por eso cuando recién empezamos esta iglesia, estuve orando y veía que Dios puso en mí, que fue lo primero que prediqué, que fue, una de las cosas fue el sermón del monte para ver nuestra condición pecaminosa, nuestra sociedad. Otra de las cosas que prediqué fue la soberanía de Dios.
en esa época. No me acuerdo qué estudios utilicé, un poco de Washer y W.P. Pink en esa época, los tributos de Dios, que son viejos, ¿no? Bueno, y cosas así cuando recién empezamos. Pero vimos, o sea, que es necesario mostrar el atributo de Dios, ¿no? Y bueno, esto está relacionado con la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es esto de la palabra misericordia? Hace un poquito al libro Gordo Petete, al diccionario de palabras griegas. Misericordia, quiere decir en el griego elos, E-L-O-S. Esa es la palabra, ¿no? En la Septuaginta, esto es un dato aparte, en la Septuaginta, esto significa firme o lealtad del pacto, ¿no? Y sí, un poquito, andando un poco más. Me interesó un texto a mí, Mateo 20:15, donde él dice, ¿te acuerdas? La mandan unos obreros, todos a trabajar y algo así, y bueno, uno a la mañana, después al mediodía, a la tarde, y todos al final empiezan a cobrar toda la misma monedilla, y uno se queja, dice, yo empecé a la mañana, ¿cómo el último le da lo mismo? Y empieza a quejarse, y como diciendo, sos injusto. Es injusto esto, ¿cómo puede ser eso? ¿Y qué responde él en el versículo Mateo 20:15? Dice así, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con las cosas mías? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Dios dice, ¿cómo fuerte que no entiendo? Claro, Dios dice, vamos a ir este anteojo, ¿no? Que está medio rústico. Dios dice, este es mío, te lo puedo regalar a aquel que no quiero, no puedo hacer esto de esta Biblia. Y vos decís, pero es injusto. ¿Pero por qué si es mío? Yo puedo hacer lo que quiero. O sea, Dios dice, yo puedo hacer lo que quiero. ¿Qué? ¿No me es lícito? O sea, ¿no me es permitido hacer eso? Es como Dios dijera, ¿quién me dio primero a mí? Para después me... O sea, y te acuerdas cuando le dice a Job, ¿y quién estableció donde te va el mar? ¿Quién es que sostiene todo? ¿Quién empieza a mostrarle muchísimas cosas? Y Job dice, uy, se me ha hablado y se tapa la boca a atacar por el hermano Job, ¿no? Y Dios después le recompensa todo lo que sufre. No porque se lo merezca, sino por su amor y su misericordia le vuelve a devolver, ¿no? Pero, ¿dónde vemos esta misericordia de Dios? O sea, ¿en qué parte? ¿En la prosperidad? ¿Dónde es revelada esta misericordia de Dios? Las Escrituras nos muestran que Dios revela esta misericordia por nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí se manifiesta esa misericordia, teniendo misericordia de nosotros. Él manda a su Hijo amado para que Él muera por nosotros, ¿no? El justo, o sea, por los injustos paga. ¿Quieren hablar de injusticia? Me voy a poner yo y voy a dar el paso, y yo voy a leer un texto que no lo tenía anotado porque no lo preparé en el sermón que estuve escribiendo, pero yo voy a hablar de parte mía y no por los demás, que cada uno piense y que lo que tenga en su conciencia, su corazón. Pero para mí esto es injusticia, para mí, y no porque Dios lo haya hecho, porque Dios le pareció justo y le agradó. Y si a él le pareció, yo no solamente acepto eso. Pero fíjese en esto, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso sí, a mí me parece. Dios, el que no conoció pecado, por mí, terrible pecador, porque muchos se pueden jactar que han nacido en la sana doctrina, han nacido en la iglesia presbiteriana, iglesias bautistas reformadas, y hay otras bautistas que también mantienen, o sea, por lo menos si no son reformadas, otras bautistas por lo menos se mantienen en la sana doctrina, ¿no? O sea, y otras iglesias, ¿no? Que pueden llegar a mantenerse. Pero yo no nací en la cuna. Yo fui concebido en pecado desde el vientre de mi madre y 30 y pico de años en la suciedad del mundo. ¿Y por qué? Porque me ve mucho y dice, ¿cómo puede ser que en 2 o 3 años
Daniel, o sea, avanzó tanto, nosotros llevamos años. Es por su gracia y su misericordia, pero además es porque soy agradecido y también no importa. Y a que mucho se le perdona, dice que más ama, ¿no? Y yo sé que se me ha perdonado mucho, mucho. Muchos hermanitos están en la iglesia y quizás no son tan agradecidos porque nacieron ahí adentro, siempre son los niños mimados y siempre tuvieron la palabra de Dios para escuchar. Pero cuando vos venís como yo del mundo y alguien te adopta, es tremendo. Es tremendo. Yo estoy hablando en mi corazón y estoy hablando, ya estoy dejando de hablar como pastor de acá, ¿no? Dios te perdona y dice, vení Daniel. Y te trae y todo sucio. Es otra cosa, creo. Es otra cosa porque sos tremendamente agradecido. No es como un niño que siempre tuvo las sanas doctrinas y creció ahí. Cuando Dios te hizo, te lavó, te trajo así, te adopta dentro de su familia, lo menos que podés hacer es vivir. Yo no digo un loco Biblia que se levanta, estudia, escucha todo el día himno y estudia Biblia. Pero es algo lógico, o sea, es tu nueva naturaleza, que vos querés que estar con tu padre todo el tiempo. Él tuvo misericordia. Él me hubiera dejado, yo estaría pero muerto. Y no estoy hablando de cosas materiales. Si estuviera hablando de cosas materiales, Dios me ha provisto lo justo y lo necesario que yo necesito para esta vida. Ni más ni menos me ha dado. Creo que tengo las cosas que cualquier persona puede llegar a tener. Quizá algunos la tienen en mejores calidad, pero yo tengo en mi cocina, tendré mis sillas que no son nuevas, están así. Y bueno, estamos armando, no hay banco todavía en esta iglesia, pero estamos juntando, pero Dios nos ha provisto. Y así donde somos agradecidos para nuestro Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto esa misericordia de Él. ¿Por qué no son muchos agradecidos? Creo, porque no han visto la misericordia de Él. Cuando vos ves la misericordia y el día del juicio veas cómo van uno tras otro cayendo hacia el lago de fuego, en ese momento ahí va a poder entender. Pero qué bueno que puedan entender desde hoy lo que es la misericordia de Dios, cómo los ha rescatado, ¿no? Y es a través de Cristo. Vamos a ver unos textos, Efesios 2.4, no sé si querés leer, si no busco yo. En Efesios 2.4 yo busco... ¿Eh? Sí, Tito. ¿2.4? El tuyo es Efesios 2.4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Creo que sigue. Sí, el del 5. ¿A qué dice? Aún estando muertos, nosotros en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí está. ¿Y el 7 tiene? 2.7. Sí. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está. ¿Ve? Dios tuvo misericordia de nosotros. Estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Muertos. Entonces, debemos ver desde ese punto de vista, de que Dios nos ha rescatado. Ahora no lo podemos ver, pues muchos ven con los ojos así que terrenales, pero no se me acuerdo si en 2 Corintios 5:7 dice que no debemos andar hacia por vista sino por fe, viendo las cosas, ¿no? Que con los ojos espirituales. El hombre natural, me parece que en 1 Corintios 2:14 no percibe esas cosas, más el hombre espiritual sí las puede ver, y solamente con el ojo de la fe es que podemos ver esas cosas, ¿no? En Tito 3, del 3 al 5 dice así: porque también nosotros éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, pasando la vida, o sea, la vida entera, ¿ves? La vida, en maldad y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando, ahí contrasta, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a hombres, nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho,
en justicia, sino según su misericordia. El Leos quiere decir compasión divina, ¿no? ¿A dónde fue? ¿Porque hicimos algo? ¿O por alguna obra? No. El pastor Tito, ¿qué nos dice el hermano? En justicia, sino en su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que es palín del griego, quiere decir de nuevo, ¿no? Genesia quiere decir nacimiento, quiere decir regeneración, decir en castellano nacer de nuevo, y de la renovación, anai, no voy a leer en el griego porque está un poquito difícil, del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Él tuvo compasión de nosotros, tuvo misericordia? No porque hicimos algo, sino por su misericordia nos ha regenerado, o sea, nos ha dado vida nueva en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Es por eso que ahora podemos entender y vos podés aceptar, pero muchos que no aceptan esta doctrina, no podemos decir que no son cristianos, pero creo que no, me es un poco inconcebible, ¿no? O sea, que no quieran por lo menos aceptar esta doctrina, ¿no? Y esta misericordia, o sea, es tanto para judíos como para gentiles, ¿no? No importa. En Lucas 1.72, ya Lucas 1.72 lo voy a leer porque habla de los judíos, si no me equivoco. O sea, como... Pero después leer uno de Romanos, así se entiende. Porque por ahí dice uno, es para los judíos nada más. Pero dice, para los judíos dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Bueno, está bien, pero en Romanos 15:9 vamos a ver que tanto para el judío como para el gentil esta misericordia que Dios tiene, ¿no? Romanos 15, versículo 9 dice así: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré de entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo, otra vez alabad, Señor, todos los gentiles, exaltarlo todos los pueblos, otra vez, ¿no? Como lamento, ¿no? Que muchos hermanos amados dispensacionistas hagan esta diferencia, ¿no? Entre Israel y la iglesia, ¿no? Vamos entre los gentiles, porque Dios no dice lo mismo. Dios tiene solamente un pueblo, hay solamente un árbol, un olivo, un pueblo santo. No es que, pero lamentablemente eso es lo que sucede, ¿no? Y tiene muchos problemas esta doctrina, ¿no? ¿Qué podemos decir a esto? Y aquellos que no han venido todavía a Cristo, o por primera vez están escuchando este sermón, quizás dicen: yo nunca he escuchado esto, ni siquiera sé lo que estás hablando. Las Escrituras nos dicen en Hebreo 9:16, así, que nosotros debemos pedir esa misericordia, ¿no? Arrepentirnos de nuestros pecados ante Dios y pedirle que nos perdone, ¿no? Si todavía no hemos venido a Cristo, porque Él traerá un juicio y no es como muchos están diciendo, ¿no? Que por ahí que va a haber un cierto lugar que va a venir. Dios dice que nadie sabe la hora y la venida. Y Mateo 25 dice que en esa venida, Él en ese mismo momento, no va a haber cierto tiempo, ese mismo día, ese mismo momento va a haber un juicio. Y Él
traerá todas nuestras obras, ¿no? Juicio, ¿no? Aquellos que están en Cristo, bueno, ninguna condenación. Pero aquellos como amigos tuyos, familiares, que no estén en Cristo, debes pensar de que van a ir al infierno. Y ahí que no los debemos ver más ya según la carne ellos, sino que debemos de verlos, ¿no? Como dice las Escrituras, ¿no? Que ellos están muertos en delitos y pecados, ¿no? Así que quería separar una cosa antes de cerrar, porque me quedé una punta ahí y no me quedé con un texto que tenía en la cabeza yo y no lo pude encontrar, así que yo soy muy de buscar los textos y no lo pude encontrar, así a veces lo puedo encontrar. A ver, a ver si lo puedo encontrar. Creo que es acá, a ver, pues yo pensaba que estaba en hebreo, pero a ver, creo que no es hebreo 9:16, sino hebreo 4:16. Según, a ver si es acá donde yo quería buscar. Acá está. Amén. Una vez más me he valido de mi diccionario Braille. Gracias al Pastor Bautista, ¿no? El editorial que me ha provisto así. Así que, Hebreo 4:16 dice así: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Así que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Si sos cristiano, si has cometido pecado y cometes pecado durante la semana, es lógico porque te vas a usar los pies y la mano, tenés un sumo sacerdote. No dejes que el sol se ponga sobre tu pecado. Que no te engañe tu mente, se va a enojar. Porque él quiere engañarte. Él quiere que hagas esto, que se endurezca. Y la palabra, él sabe que Dios dice que si se pone el sol para otro día, que eso va a suceder. No vas a prosperar. Así dice Proverbio, ¿no? O sea, en el sentido, no vas a avanzar espiritualmente, no prosperidad. Y si no eres cristiano, alguno está escuchando este mensaje, las escrituras dicen esto, que no te está hablando acá de lección, está hablando de la escritura clarito esta. Si escuchaste el mensaje dice esto, que debes acercarte pues con confianza. ¿Confianza qué es? Es pistis, es fe, acercarte con fe, dice. ¿A quién? Al trono de la gracia, en oración, o sea, pedile que Él tenga misericordia de ti, de tu condición. Yo soy pecador, entendido ahora por este mensaje que yo soy pecador, que te he ofendido a ti, que he escuchado que va a haber un lugar para aquellos que han transgredido tu ley, y bien no entiendo bien lo que ha hablado este hombre, pero entiendo que vos vas a castigar esto. Y no importa que esto no se trata de ninguna oración mágica, nada. Es una forma de hablar sinceramente, de decirle a Dios, como es en Lucas 18. Uno se jactaba, yo Señor, yo los diezmo. Y el otro dijo, séme propicio, yo el pecador. Eso nada más dice que hizo él. Y dice que bajó justificado, dijo Cristo. Y el otro con su grande fleco y toda su ropa dice que era un judío, encima el otro, un fariseo, dice que no fue. Y el otro un publicano, terrible, o sea, vamos a decir, que se quedaba con la monedilla y todo eso, ¿no? ¿Qué pasó? Fue justificado. Entonces, ¿qué pasa? Se deben acercar al trono de gracia, ¿no? Y pedirle que, no es que decirle, Dios te abro mi corazón, entra en mí, te doy la oportunidad. Abrirle el corazón. Mentira. Como siempre decimos, me acuerdo de las palabras del pastor, ¿no? Que gracias al pastor, ¿no? Peter Master, ¿no? Que después casi un año, ¿no? de orar y pedir, me ha quedado unas publicaciones de él que nos ha costado, pero ha llegado, ¿no? Gracias al hermano Peter Master del Tabernáculo Metropolitano de Londres. Y a Javier Soto también, que también con él que estuvimos hablando, ¿no? Y nos ha donado. Y me acuerdo del hermano, del pastor, son palabras de él, ¿no? No son mías, que él decía, ¿no? Pastor Mr. Mate, que vos debéis hacer esto.
me abres la puerta a tu reino, déjame entrar. No yo te abro la puerta de mi corazón, sino al que golpea se le abrirá. Ten misericordia de mí, déjame entrar. Porque dice, he escuchado la escritura que dice, ninguna cosa inmunda entrará. Necesito que me limpies con la sangre de Cristo, que tengas misericordia. No es que se trate de una oración del día, nada. Como Dios te pueda poner esas palabras, de orar sinceramente, y es así como se debe hacer, ¿no? Así que vamos a cerrar este estudio, vamos a repasar lo que vimos un poco, considerando la carta a los romanos, la que venimos estudiando. ¿Qué vimos hoy? En la segunda hora vimos esto. 2 versículos. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia, o sea, diquia en la presencia de Dios? De ninguna manera, dice el apóstol. Versículo 15. Ciertamente a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Muchas personas dicen que Dios es injusto, porque Dios no puede hacer eso con ciertas personas, elegir a algunos y a otros reprobarlo, mandar al infierno. Pero no es así lo que dijimos. Lo que debemos pensar es por qué Dios se ha apiadado de algunos, si todos deberían ir al infierno. Y no debería, lo que sucede es que niegan la soberanía de Dios, ¿no? Al hacer eso. Y si quieren justicia, como ellos dicen, Dios es injusto y quiere justicia, bueno, pedirle justicia. Pero si no estás bajo la justicia de Él, que es la justicia de Cristo, estás perdido, porque le estás pidiendo justicia. Y Dios dice que no hace excepción de persona ninguno y te va a pagar de acuerdo como tu justicia. Y si querés justicia y no estás sido justificado por Cristo, estás perdido. Por eso es muy terrible que le digan que Dios es injusto, porque si le vas a pedir justicia, Dios va a bajarse un martillo y va a hacer justicia. Y se va a decretar que vayas al infierno. Yo diría, pide mejor misericordia de Dios. Por favor, estira tu mano, como decía Charles Spurgeon, estira tu mano, así, y la fe dice que es un medio por el cual tú le pides a Él así en tu condición, y Él extiende y en su gracia te da. Y entonces tú recibes eso, pero en tu condición de podredumbre sucio, para que Él se apiade de ti. Te debes aferrar del Maestro y pedirle, ten compasión. Y si no lo ves, sigue pidiéndole, como esa mujer que la seguía a Cristo, ten compasión, y decía, y hasta se dio vuelta a Cristo y dijo que no era lícito darle a ellos. Y ella siguió, pero hasta los perrillos, dice, ellos comen, dice, oh mujer, grande es tu fe, que sea como has querido. Hay que pedirle. Dios dará su Santo Espíritu a aquellos que le piden. Debemos pedirle. Así que eso es lo que hemos visto, ¿no? En el día de hoy, y que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia y de que Él se compadece. Esa misericordia la vimos entonces de qué es, que es manifestada en quién, en la persona de quién, de Cristo. Dios tiene esa misericordia. ¿Cómo hace algo Dios? Enviando a su Hijo amado, ¿no? Quien Él viene y por voluntad propia muere en la cruz. Entonces nosotros vemos que Dios se manifiesta así, de esa forma, ¿no? Dios obra, o sea, de esa forma, la soberanía, como pusimos, de Dios, entonces expresada en la misericordia de salvar a algunos por medio de quién, de Cristo. Ninguno de aquellos que me hayas dado se va a perder, dijo el Señor Jesucristo en Juan 6, ¿no? 44, algo así, ¿no? Y no es por obra, sino por qué, es porque Él tiene la misericordia. Así que, amado Padre, le agradecemos porque hemos podido avanzar un poco más en esta epístola de los Romanos. Primeramente le agradezco por mí, pues me abrió los ojos del entendimiento. Me pone triste las personas cercanas que no reconocen esta doctrina y a veces por haberle creído a sus pastores lo que ellos le predicaron,
Y quizá lo hace con un sincero corazón, no con maldad. Nadie creo que se predicaría contrario a lo que usted. Quizá porque como una vez dijo mi señora, eso es lo que le enseñaron en sus seminarios. Y eso estudiaron y eso ellos repiten. Pero yo creo que deben indagar, si algún hermano está escuchando, debes indagar porque en el día del juicio dice que seremos juzgados cada uno por las cosas que hemos hecho. Y no podemos negar esta doctrina de la soberanía de Dios. Dios es justo, es recto. Si no aceptas esta doctrina, de una forma u otra estás negando. Inconsciente le estás diciendo, Dios es injusto.